Hola, ¿qué tal? El día de hoy estudiaremos y aprenderemos la definición del gradiente de una función vectorial y veremos ejemplos de cómo calcular dicho gradiente. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, veamos la definición del gradiente para una función de dos variables. Sea z igual a f de x, y, que es una función de dos variables, su gradiente de f, o simbolizado de esta forma, donde este operador se le conoce como el operador nabla, y se lee gradiente de f, se define como, bueno, tenemos que el gradiente de f de x, y es igual a la derivada parcial de f de x, y respecto de x, dirección y, más la derivada parcial de f de x, y respecto de y, dirección j. Por lo tanto, el gradiente de f es realmente un campo vectorial sobre el espacio 2-dimensional, o R2, y se llama campo vectorial gradiente. Esta definición se puede generalizar también para una función de tres variables. Sea w igual a f de x, y, z, que es una función de tres variables, su gradiente de f, o simbolizado de esta forma, se define como, bueno, el gradiente de f de x, y, z es igual a la derivada parcial de f de x, y, z respecto de x, dirección y, más la derivada parcial de f de x, y, z respecto de y, dirección j, más la derivada parcial de f de x, y, z respecto de z, dirección k. Vamos a ver unos ejemplos en donde se ocupa esta definición. Bueno, antes de ver este ejemplo hay que recordar que esta definición del gradiente se puede generalizar para 4 dimensiones, 5 dimensiones y para n dimensiones en general. Muy bien, ahora sí regresemos al ejemplo. El ejemplo 1 dice lo siguiente: determine el gradiente de la siguiente función. La función es la siguiente: f de x, y es igual a x cuadrada y menos y cúbica. De manera directa usamos la definición del gradiente, y el gradiente de f de x, y es igual a la derivada parcial de x cuadrada y menos y cúbica respecto de x, todo en dirección y, más la derivada parcial de x cuadrada y menos y cúbica respecto de y, todo en dirección j. Comenzamos a derivar. La derivada de x cuadrada respecto de x es 2x por y, que es una constante, menos la derivada de y cúbica respecto de x, pues es 0, ya que y es una constante respecto de x. Todo esto en dirección y, más la derivada de x cuadrada por y, bueno, en este caso vamos a derivar y, x cuadrada pues sale como constante, y la derivada de y respecto de y pues es 1, menos la derivada de y cúbica respecto de y es 3y cuadrada, y todo en dirección j. Simplificando nos queda que 2xy menos 0 es igual a 2xy en dirección y, más x cuadrada por 1 es x cuadrada menos 3y cuadrada en dirección j. Y por lo tanto el gradiente de f de x, y es igual a 2xy en dirección y más x cuadrada menos 3y cuadrada dirección j. Y esto termina el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo que dice: determine el gradiente de la siguiente función: g de x, y igual a x cúbica por y cuadrada. Nuevamente, para resolver este ejemplo vamos a utilizar de manera directa la definición del gradiente. Así, el gradiente de g de x, y es igual a la derivada parcial de x cúbica por y cuadrada respecto de x, todo en dirección y, más la derivada parcial de x cúbica por y cuadrada respecto de y, todo en dirección j. Bueno, la derivada de x cúbica respecto de x es 3x cuadrada por y cuadrada. Y cuadrada se queda igual porque es una constante respecto de x, todo en dirección y, más, bueno, aquí x cúbica es una constante, la mantenemos igual, y derivamos y cuadrada respecto de y, nos queda 2y, todo en dirección j. Simplificando, esto es igual a 3x cuadrada por y cuadrada de dirección y, más 2x cuadrada y, dirección j. Por lo tanto, se concluye que el gradiente de g
de x, y es igual a 3x cuadrada por y cuadrada en dirección y, más 2x cúbica por y en dirección j. Y esto termina este segundo ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en tres variables, que es justamente el ejemplo 3, y dice lo siguiente. Determine el vector gradiente de la siguiente función, dada por v de x, y, z, que es igual a coseno de x, más tangente de y, más seno de z al cuadrado. Vamos a usar la definición del gradiente para solucionar este ejercicio, y el gradiente de v de x, y, z es igual a la derivada parcial de coseno de x más tangente de y más seno de z al cuadrado respecto de x, todo en dirección y, más la derivada parcial de coseno de x más tangente de y más seno de z al cuadrado respecto de y, todo en dirección j, más la derivada parcial de coseno de x más tangente de y más seno de z al cuadrado respecto de z, todo en dirección k. Ahora comenzamos a derivar. La derivada de coseno de x respecto de x es menos seno de x. La derivada de tangente de y respecto de x, como estamos derivando respecto de x, vale 0. Y la derivada de seno de z al cuadrado respecto de x también vale 0. Todo en dirección y, más la derivada de coseno de x respecto de y, como estamos derivando respecto de y, esta derivada vale 0. Más tangente de y, su derivada de tangente de y respecto de y es igual a secante cuadrada de y, más la derivada de seno de z al cuadrado respecto de y, pues nos da 0, nos da el valor 0, todo en dirección j. Luego, la derivada de coseno de x respecto de z, como estamos derivando respecto de z, da 0, más la derivada de tangente de y respecto de z, como nuevamente estamos derivando respecto de z, nos da 0. Luego la derivada de seno de z al cuadrado respecto de z, pues es coseno de z al cuadrado por la derivada del argumento, que es la derivada de z cuadrada o z cuadrada prima, todo en dirección k. Simplificando, bueno, menos seno de x más 0, todo en dirección y, nos queda menos seno de x dirección y, más 0 más secante cuadrada de y más 0, pues nos queda secante cuadrada de y, todo en dirección j. Más 0 más 0, pues es 0, más coseno cuadrado de z al cuadrado por la derivada de z al cuadrado es igual a coseno de z al cuadrado por 2z, todo en dirección k. Por lo tanto, el gradiente de v de x, y, z es igual a menos seno de x dirección y más secante cuadrada de y dirección j más 2z coseno de z al cuadrado dirección k. Y esto terminaría este tercer ejemplo. Vamos a ver un cuarto ejemplo que dice: determine el gradiente de la siguiente función, dada como phi de x, y, z, t, u, igual a x más y más z más t más u. Para resolver este ejemplo vamos a usar la definición del gradiente. El gradiente de phi de x, y, z, t, u es igual a la derivada parcial de x más y más z más t más u respecto de x, todo en dirección y, más la derivada parcial de x más y más z más t más u respecto de y, todo en dirección j, más la derivada parcial de x más y más z más t más u respecto de z, todo en dirección k, más la derivada parcial de x más y más z más t más u respecto de t, todo en dirección l, más la derivada parcial de x más y más z más t más u respecto de u, todo en dirección m. Esto es igual a, bueno, la derivada de x respecto de x es 1, la derivada de y respecto de x es 0, la derivada de z respecto de x es 0, la derivada de t respecto de x es 0, la derivada de u respecto de x es 0, todo en dirección y, más la derivada parcial de x respecto de y es 0, la derivada de y respecto de y es 1, la derivada de z respecto de y es 0, la derivada de t respecto de y pues es 0, más la derivada de u respecto de y es 0,
todo en dirección j, más la derivada parcial de x respecto de z, pues es 0, más la derivada de y respecto de z, pues también vale 0, la derivada de z respecto de z vale 1, la derivada de t respecto de z, pues vale 0, y la derivada de u respecto de z vale 0, todo en dirección k, más la derivada de x respecto de t, pues vale 0, la derivada de y respecto de t vale 0, la derivada de z respecto de t vale 0, la derivada de t respecto de t pues vale 1, y por último la derivada de u respecto de t vale 0, todo en dirección L, más la derivada de x respecto de u vale 0, la derivada de y respecto de u vale 0, la derivada de z respecto de u vale 0, la derivada de t respecto de u vale 0, y por último la derivada de u respecto de u vale 1, todo en dirección m. Esto es igual a, simplificando, bueno, 1 más 0 más 0 más 0 más 0, dirección i, nos da dirección i, más 0 más 1 más 0 más 0 más 0, dirección j, nos da dirección j, 0 más 0 más 1 más 0 más 0, dirección k, nos da dirección k, 0 más 0 más 0 más 1 más 0, dirección L, nos da dirección L, más 0 más 0 más 0 más 0 más 1, dirección M, es igual a dirección M. Por lo tanto, el gradiente de phi de x, y, z, t, u es igual a dirección i, más dirección j, más dirección k, más dirección L, más dirección M. Por último, vamos a estudiar algunas propiedades del gradiente, son las principales. Y dice, sean f y g funciones y alfa un número real, el gradiente cumple que, número 1, el gradiente de f más g es igual al gradiente de f más el gradiente de g. Número 2, el gradiente de alfa por f es igual a alfa por el gradiente de f. Estas dos propiedades son las principales, sin embargo, hay muchas otras que también se pueden obtener del gradiente, pero estas serían las principales. Muchas gracias por ver el video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.